Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión. La sesión que veremos el día de hoy es el cálculo del PTU. Básicamente nuestro objetivo va a ser conocer el procedimiento para el cálculo del PTU y cómo aplicarlo en compaquinóminas, haciendo un match entre un cálculo manual y un cálculo hecho por el sistema. Esto por si en algún momento algún usuario no supiera el proceso en cómo lo realiza internamente con paquinóminas o simplemente tuviera un cálculo manual y no le concordara con el sistema de compaquinóminas, pues veríamos cómo hacer ese match para poder hacer la comparación. Tanto el cálculo manual, verificación en reportes, verificación en ciertas configuraciones del sistema. Entonces, con paquinóminas vamos a utilizar el día de la versión 9. Y básicamente el temario va a ser, vamos a ver el marco legal que va al trazo de trasfondo del PTU. Vamos a ver cómo se hace el cálculo manual. Vamos a ver el proceso del PTU en compaquinóminas. Vamos a ver la comparativa entre el manual y el que hizo el sistema. Y vamos a ver las validaciones del cálculo, cómo puedo verificar por medio de reportes cuánto se ha pagado ya de PTU, si se ha calculado más de una vez, por qué motivo puede pasar que algunos trabajadores no se los calcule, entre otras circunstancias. Entonces entramos ya al tema PTU. Vamos a entrar entonces primero en lo conceptual y marco legal, empezando por qué es PTU. Básicamente es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, normalmente llamado reparto de utilidades. Este monto representa un 10% de la utilidad fiscal de la empresa, la cual se presentó en la declaración anual del año pasado. En este caso, ahorita estando en 2017, nosotros haríamos el reparto de utilidades representando las ganancias que tuvimos en 2016. El marco legal del trasfondo que va en el PTU pues viene de distintas fuentes. La primera de ellas es la misma Constitución Política, la cual en el artículo 123, en el apartado A, fracción 9, se refiere a los principios generales de esta prestación como un derecho de trabajador, la cual menciona, se desglosa en que cualquier trabajador que haya participado a las ganancias o utilidades de una empresa tiene derecho a una parte de dicha aportación, ¿sale? El siguiente es en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 117 al 131, es donde se regulan todos los principios constitucionales que lleva el trasfondo del PTU. A quienes les corresponde PTU, a quienes no le corresponde PTU, qué empresas están obligadas, qué empresas no están obligadas, en qué circunstancias. Esto se ve en la Ley Federal del Trabajo. En la ley del ISR o la ley del impuesto sobre la renta, en los artículos 16, 17, 132 y 138 se especifica que los contribuyentes determinen la base gravable de ese beneficio que es el reparto de utilidades, así como cuánto será lo exento para el pago de impuestos. ¿Sale? Aquí es donde se regulan toda la información, ya se verifica que hay una parte exenta, que son los 15 anteriormente salarios mínimos, que ya son UMAS, entre otras circunstancias. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 121 y 122, se establece el procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeciones, la creación y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Participación de los Trabajadores en los utilidades de la empresa. Básicamente aquí lo que se establece es si algún trabajador no estuvo de acuerdo o no recibió esa parte proporcional de utilidades, pues estos artículos son los que lo amparan a él como trabajador para poder llegar a un acuerdo con la empresa. En el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero del 2009, aquí es la resolución de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades en la empresa, en la que se fija un porcentaje en el cual deberá de repartirse. Aquí se especifica, por ejemplo, de si una empresa en todo el 2016 tuvo una utilidad de 5 millones de pesos, esos 5 millones de pesos no los va a repartir a todos los trabajadores, puesto que es parte de los accionistas o de las personas que hicieron sus aportaciones para la empresa. Sin embargo, pues una parte de esas utilidades es la que se debe de repartir entre los trabajadores. En el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero del 2009 fue donde se estableció un porcentaje fijo para repartir a los trabajadores, que es del 10%. Ya que anteriormente, pues unas empresas pagaban
lo que se les daba en gana. Entonces es 10%, el cual es de ley. Sin embargo, la empresa puede dar más de ese 10% si lo desea. Al final de cuentas, pues son las ganancias de la empresa. Ahora, ¿cuándo debe de pagarse el PTO a los trabajadores? Por ley, el PTO debe pagarse 60 días después de hacer la presentación de la declaración anual. Normalmente la declaración anual para las personas morales se presenta de enero a marzo y para las personas físicas en el mes de abril. Sin embargo, como normalmente todas las empresas presentan en marzo su declaración anual, 60 días más nos daría un plazo hasta mayo para hacer el pago de las utilidades. Entonces tenemos todo el mes de mayo para pagar el PTU, que es normalmente cuando se entrega a los trabajadores. Ahora, ¿quiénes tienen derecho y quiénes no tienen derecho al reparto de utilidades? Las personas que tienen derecho es todo personal de planta. Así, aunque tú ya tengas tu contrato definitivo y hayas trabajado un día, tienes derecho a una parte proporcional de PTU por un día de trabajo. ¿Sale? Los eventuales tienen derecho a reparto de utilidades siempre y cuando hayan trabajado más de 60 días. También tienen derecho los extrabajadores de planta y eventuales que han laborado sobre el ejercicio anterior y que por lo menos hayan laborado los temporales 60 días. Y los trabajadores de confianza también tienen derecho al reparto de utilidades. ¿Quiénes no tienen derecho al reparto de utilidades? Los directores, accionistas y gerentes generales, ya que por su muchas veces el importe de su sueldo o salario que tienen es muchísimo mayor, entonces absorberían todo ese 10% de PTU, por lo cual por ley pues no tendrían derecho al pago del PTU. Trabajadoras domésticas o que no están incorporadas directamente a la empresa, quienes presentan sus servicios independientes profesionales, todos los que nos cobran una nota de un recibo de honorarios, ellos no son parte tal cual de la empresa, sin embargo en veces hacen o realizan labores dentro de nuestra empresa, pero no están contratados por la misma. Y todos aquellos eventuales que han trabajado menos de 60 días son los que no tendrían derecho al reparto de utilidades. Independientemente de qué trabajador tiene y qué trabajador no tiene derecho, también podemos ver que hay qué empresas deben de dar PTU y qué empresas no, o están subsidiadas, vamos a decirlo de esa forma, para no dar PTU, ¿sale? El primer caso ya son las empresas de nueva creación únicamente por el primer año. Esto significa que si yo abro ahorita una empresa, ahorita en 2017, yo este primer año yo no estoy obligado a hacer un reparto de utilidades a mis trabajadores. Esto significa que en 2018, yo en mayo yo no tendría que hacer un reparto de utilidades, ya que por ley el primer año es para reinversión del negocio. El segundo escenario es las empresas de nueva creación que se dediquen a la fabricación de algún producto nuevo que no existía en el mercado durante los primeros 2 años. Eso significa que aparte es una empresa nueva, nos estamos arriesgando porque es un producto novedoso, el cual se va a tardar más tiempo en establecerse, posicionarse en la región o zona en la que me encuentro. Por lo cual yo tendría derecho a 2 años no otorgar PTU. Entonces si mi empresa la inicia ahora en 2017, yo en 2018 no daría PTU y en 2019 tampoco daría PTU. Siempre y cuando empiece dando un producto novedoso, que a lo mejor sea, no sé, algún líquido que permita que a los 2 meses se quiten todas las arrugas de la cara, algo así. Eso sería algo que no existe tal cual en el mercado tan mágicamente. Entonces tendríamos ahí derecho a los 2 años. Todas las empresas mineras que se encarguen en búsqueda de materiales durante el periodo de exploración. Mientras están explorando el terreno y todo para ver si hay algún tipo de material, todo ese tiempo no va a contar para el periodo de reparto de utilidades. Únicamente cuando ya se entra al periodo de explotación, ya ahí es donde entraríamos para contar hacia el reparto de utilidades. Todas las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, como son asilos, fundaciones, etcétera, todas ellas no están obligadas a dar PTU, ya que no reciben un ingreso estable. Y por último, el IMSS y todas las instituciones públicas descentralizadas. Ellas también no están obligados
a dar reparto de utilidades. Ahora, ¿cómo se calcula el PTU? El monto a repartir, o sea, ese 10% de las utilidades presentadas en la declaración anual, se va a dividir en dos partes, ¿sale? 50 y 50. Esa primera mitad se va a hacer en proporción a base de los ingresos de cada trabajador, y la segunda mitad sería en base a los días trabajados en el año anterior o del año del cual se está haciendo el reparto del PTU, ¿sale? Entonces serán dos procedimientos. Primer procedimiento con el 50% en base a ingresos gravables, y segundo procedimiento en base a los días laborados. Entonces, el primer 50 de las utilidades será en base a los ingresos acumulados durante todo el año. Esto sería una proporción en base a los salarios devengados. Y para este caso se consideran dos tipos de cálculo, que son para empresas que tienen empleados de confianza y sindicalizados, y empresas que únicamente tienen o puro sindicalizado o puro de confianza. ¿Esto por qué? Porque cuando yo tengo mezclados sindicalizados y de confianza, vamos a tener que topar a todos los trabajadores de confianza, por el motivo de que normalmente su sueldo es superior y ellos absorberían del 50% la mayor parte del reparto de utilidades, por lo cual va a haber un tope de un 20% arriba del sindicalizado que más gana, para ese tope hacia todos los de confianza. El segundo procedimiento, que es el 50% de las utilidades, se va a bajar, pues se va a basar en base a los días trabajados del ejercicio anterior. Al final de cuentas, lo que se le daría al trabajador pues sería la suma de ambos procedimientos, la suma de su parte en base a ingresos y la suma de su parte en base a los trabajados daría lo que se le pagaría del PTU. Entonces vamos a ver el primer caso donde vamos a repartir PTU, y pues vamos a repartir el primer 50%. En esta empresa se van a repartir 10,000 pesos, y en esta empresa hay tanto empleados de confianza como empleados sindicalizados. Entonces yo, cuando verifico mis acumulados del año pasado, me doy cuenta que tengo 3 trabajadores. El primero de ellos durante todo el año pasado tuvo ingresos por 43,080 pesos. Trabajó 366 días, ya que fue un año bisiesto, y es de tipo sindicalizado. El empleado 200 tuvo ingresos el año pasado por 55,200 pesos, trabajó únicamente 352 días y es de tipo sindicalizado. Mientras que el empleado 300 tuvo ingresos por 68,200 pesos, pero únicamente trabajó 347 días. Y este empleado 300 es un empleado de confianza. Entonces vamos a empezar a calcular el PTU en base a estos valores por el primer procedimiento, que es en base a los ingresos acumulados del año anterior. Entonces, para hacer este cálculo, lo primero que tenemos que hacer, mencionábamos que era dividirlo entre 2, ya que un 50% es el que se va a sacar en base a los ingresos acumulados. Entonces, primer paso es esos 10,000 pesos los divido entre 2 y voy a tener que repartir 5,000 pesos en base a los ingresos acumulados, ¿sale? Entonces, esos 5,000 pesos yo los voy a tener que repartir. Entonces yo necesito sacar cuál va a ser el límite o el tope de mis empleados de confianza. Mencionamos que era un 20% más, por lo cual yo tendría que detectar entre mis empleados sindicalizados quién es el que tuvo el mayor ingreso acumulado para el PTU. Si vemos en este caso nuestra tabla, el que más tuvo de tipo sindicalizado fue el empleado 200. Tuvo una base de 55,200 pesos. Entonces a esos 55,200 pesos lo que yo voy a hacer, voy a sacarle un 20% adicional, y ese va a ser el tope que van a tener todos los empleados de confianza. Entonces multiplico esos 55,200 por 1.20 para que me saque el 120% y verificar cuánto es lo que se tendría que topar ese empleado de confianza. Al momento de que sacamos 55,200 por 1.20 me da un resultado de 66,240. Esos 66,240 pesos es menor que los ingresos acumulables que tuvo el empleado 300. Por lo cual yo el empleado 300 yo no lo voy a sacar en base a los 68,200 pesos,
sino que lo voy a sacar en base a su tope, que fue de 66,240. Esto significa que si hubiera tenido otro empleado donde sus ingresos acumulables hubieran sido de 135,000 pesos, yo tendría que también que toparlo a 66,240 pesos. Esto para que estos empleados que ganan más no absorban ese 50% de reparto de PTU. ¿Vale? Entonces, una vez que ya topé a todos los empleados de confianza, el siguiente paso es sacar una proporción, una regla de 3, tal cual. Para sacar la regla de 3, primero necesito sacar el gran total. Para sacar este gran total, yo tendría que sumar todos los ingresos topados, tanto de los empleados sindicalizados como de confianza, y sacar pues su sumatoria total. En este caso sería sumar los 43,080 pesos, los 55,200 pesos y los 66,240 pesos. El resultado de esta suma me va a dar un total de 64,520 pesos. ¿Sale? Una vez que ya tengo ese gran total, es necesario pues sacar mi regla de 3, que va a ser dividir los ingresos acumulables topados que tuvo cada trabajador entre el gran total, para que me dé una proporción de porcentaje. Entonces, para el primer empleado 100 serían sus ingresos acumulables topados, que fueron de 43,080 pesos, entre el gran total, que serían los 164,520 pesos, dándome un 26,19%. O si lo vemos en unidad, sería el 0,2619. Este mismo procedimiento se repite con cada trabajador, y la suma de los porcentajes o de los valores a unidad debe de darme el 100% o el valor importe 1, ¿sale? Que es su proporción en porcentaje a lo que les tocaría de ese 50% de reparto de PTU. Una vez que ya tengo esas proporciones, lo único que tengo que hacer es multiplicar ese porcentaje por el 50% de PTU que estamos repartiendo, que sería para el empleado 100, ese 26,19% multiplicado por los 5,000 pesos, le tocarían 1,309 pesos. Al empleado 2, con misma fórmula, le tocarían 1,677 pesos. Y al empleado 3, con la misma fórmula, le tocarían 2,013 pesos. Dándome la suma de todos esos importes que les voy a pagar, ese 50% que estoy repartiendo por medio del procedimiento A, ¿sabes? Los 5,000 pesos. Esta sería la primera mitad de cómo se calcula el PTU. La segunda mitad, que sería en base a los días trabajados, empezamos de igual forma. Tenemos que verificar cuántos días trabajó cada uno de mis colaboradores para empezar a hacer el cálculo. Entonces pasamos a hacer el cálculo, y lo primero que tenemos que hacer es de total a repartir, pues le sacamos otra vez el 50% para ver cuánto se va a repartir por el procedimiento B, que serán los 10,000 pesos que en un principio empezamos a repartir entre 2, me da otra vez a los 5,000 pesos que voy a repartir por esta proporción de procedimiento B. Saco cuánto fue lo que trabajó cada uno de mis colaboradores y hacemos lo mismo, vamos a sacar un gran total. Únicamente ahora el gran total va a ser por los días trabajados. Entonces en este caso, cuando el empleado 100 laboró 366 días, yo sumaré esos 366 más los 352 del empleado 200 más los 347 del empleado 300, dándome un gran total de 1,065 días laborados entre todos mis trabajadores. ¿Sale? Teniendo ese total o gran total de días laborados, saco también su proporción, que sería dividir los días que trabajó cada uno de ellos entre el gran total de días laborados, dándome también un porcentaje en proporción de cuánto le correspondería a cada uno de mis colaboradores, dándome para el empleado 100 un 34,37%, para el empleado 200 un 33,05%, y para el empleado 300 un 32,58%. La suma de todos estos porcentajes debería darme el 100%, o si lo saqué en base a la unidad, debería darme el valor 1. Una vez que ya tengo estos porcentajes, continúo con el procedimiento y únicamente lo que hago es el porcentaje lo multiplico por el 50% de utilidades que estoy repartiendo por el procedimiento B. Entonces del empleado 100 sería el 34,37% por los 5,000,
dándome 1.718 pesos para el empleado 100, 1.652 pesos para el empleado 200 y 1.629 pesos para el empleado 300. ¿Vale? Entonces con esto ya obtendremos los valores del procedimiento B. Ya por último, para sacar el PTU que realmente se les va a pagar, sería la suma de ambos procedimientos. Entonces el empleado 100, hablando de los ingresos por procedimiento A, fueron 1.309 pesos y con el procedimiento B fueron 1.718 pesos, lo cual me va a dar un total a pagar al empleado 100 de 3.027 pesos, al empleado 200 de 3.330 pesos y al empleado 300 de 3.642 pesos. La suma del pago de todos mis trabajadores debe de darme igual al total del PTU que se repartió, que en este caso el 10% habíamos quedado que eran 10.000 pesos. Básicamente este es el procedimiento de cómo se hace el cálculo manual del PTU. Es algo sencillo, únicamente pues ponerlo en práctica y recordarlos, ya que como es cada año, pues ya con el paso del tiempo se nos empieza a olvidar el procedimiento. Hay que recordar que esta sesión se está grabando, por lo cual a partir de hoy en la tarde ya va a estar disponible en el portal y ya vamos a hacer un poco más dinámicas las presentaciones, por lo cual voy a poner un ejercicio, únicamente la voy a dejar unos 5 segundos, para que cuando vuelvan a ver el video, que ya vamos a subir a la página, puedan pausarlo y puedan contestar o llenar un ejercicio a mano. Eso para que pues lo sigan practicando posteriormente. El ejercicio va a consistir en determinar el PTU para los siguientes trabajadores, que son el empleado 400, 500 y 600. También tenemos tanto empleados de confianza como empleados sindicalizados. Tenemos cuánto fue sus ingresos grabados para PTU del año anterior, cuántos días trabajaron y el 10% a repartir van a ser de 15.000 pesos. Entonces ya una vez que subamos el video, la recomendación es que aquí pausen el video y hagan sus cálculos manuales. ¿Sale? Ahorita en las siguientes ventanas vienen las respuestas para que una vez que lo hayan hecho, comparen los resultados y vean realmente cómo se realiza. O bien tomen los pasos, por si en algún momento en alguna empresa les reclaman de que el sistema tiene diferente cálculo de PTU, puedan comparar el cálculo manual que hizo la empresa contra el cálculo manual que se hace en el sistema. ¿Sale? Entonces continuamos. Las respuestas del ejercicio serán las siguientes. Aquí está el primer 50% por parte de los ingresos. El segundo 50% en base a los días laborados. Y la sumatoria de ambos. ¿Sale? Entonces tanto el procedimiento A como el procedimiento B sumados, dándome un total. Espero que les haya resultado bien en su ejercicio. Les comento, ahorita estamos en vivo. Sin embargo, ya cuando se suba podrán realizar estos ejercicios pausando el video. Vamos a ver ahora cómo se hacen compact y nóminas, ¿vale? Todo lo que hicimos ahorita pues fue hacerlo a mano, trabajador por trabajador. Sin embargo, el sistema ya te da la facilidad que todo eso lo hace en automático. Vamos a ver qué requisitos necesito yo tener en el sistema y cómo configurarlo para poderlo realizar de forma correcta. Primero que nada es necesario que yo le diga al sistema cuál de todos mis conceptos de tipo percepción es el que voy a utilizar para el reparto de utilidades. Ya que por ejemplo aquí yo tengo marcado que mi concepto de PTU para reparto de utilidades es el concepto 25, reparto de utilidades, que ya viene por default creado en el sistema. Para entrar a esta ventana es necesario que yo me vaya al catálogo de empresas, que es en el menú de archivo, nuevo, empresas. Y una vez dentro del catálogo de empresas selecciono la empresa que voy a trabajar y ahí me voy a la pestaña opciones donde yo podré asignar el concepto del PTU. Si yo en ese momento fuera al catálogo de conceptos y mandara a abrir el concepto del PTU 25, en la pestaña importe total la fórmula estaría vacía, ya que este procedimiento es un proceso interno programado que traía el sistema para llegar a ese cálculo de cada trabajador en PTU, ya que son varias las circunstancias. Hay que recordar que debe de sacar
el tope del 20% adicional del de confianza. Son dos fórmulas completamente diferentes que al final suman a un gran total. Por eso es por lo que está programado por parte del sistema y no viene dentro del concepto de la fórmula. Si ustedes crean un nuevo concepto que es el que quieren utilizar para el reparto de utilidades, lo pudieran hacer únicamente considerando que deben de asignarle su agrupador SAT correspondiente. Deben de venir a esta ventana del catálogo de empresas para decirle que cuando corran el proceso del cálculo PTU, utilice ese concepto creado a la medida, verificando también las partes grabadas y exentas dentro del catálogo de conceptos. El siguiente apartado es el tipo de contrato. Ahorita esto lo vamos a ver directamente en el sistema, ahorita más como la parte teórica del sistema. Ahorita entramos en la práctica y dependiendo del tipo de contrato es si le aplicará o no PTU. Normalmente tenemos un solo tipo de contrato que es el indeterminado, el cual, aunque haya trabajado un solo día, le aplicaría el cálculo del PTU, y todos los eventuales deben tener por lo menos 60 días trabajados para que le aplique cálculo de PTU. Si tuvo menos de 60 días con los eventuales, no les aplicaría cálculo de PTU. ¿Sale? Lo segundo que yo tengo que revisar son los acumulados que tengo del año anterior. Si recordamos, el PTU se basa en un año anterior, todo lo que ganó la empresa el ejercicio anterior al que estamos ahorita. Por lo cual aquí surten efecto o son muy importantes todos los acumulados del sistema. Entre ellos, hablando de PTU, hay dos que son muy importantes. El primero de ellos es PTU ingresos acumulables, que este lleva el control de todos los ingresos que tuve el año pasado. Y el acumulado días PTU no participan, para llevar un control de cuántas inasistencias tuve el año anterior y en base a esto sacar la proporción tanto de ingresos acumulables como en los días laborados. Para hacer el cálculo o proceso del PTU, simplemente con que me vaya al menú procesos, submenú PTU, aquí me pide que seleccione cuánto es el importe a repartir. El cómo llegar a este importe, eso ya es algo que se tiene que hacer manual. Se tendría que verificar ya por parte de la contabilidad, cuando se hizo la declaración anual, cuánto fue la utilidad total, la utilidad fiscal, y en base a eso sacarle el 10%. Ese resultado que nos haga es el que pondremos aquí en la cantidad a repartir entre los empleados. Lo siguiente que me solicita el sistema es me pregunta si existen acumulados del ejercicio anterior, los acumulados que acaba de mencionar ahorita. Sin embargo, ¿qué pasa si yo empiezo apenas una empresa en Compact y Nóminas este año, ya que tenía algún otro software anteriormente, y no tengo esos acumulados? Entonces el sistema no podría identificar cuánto es la parte proporcional de cada uno de los trabajadores en base a proporción. Por lo cual el sistema me daría chance de poder seleccionar que no existen acumulados y a todos los trabajadores les pagaría parejo. Como que si todos hubieran trabajado los mismos días y como si todos hubieran tenido la misma base gravable del año anterior. Entonces es muy importante conocer lo que hace esta opción, ya que si seleccionamos de que no existen acumulados del ejercicio anterior, todos me saldrían con el mismo total de reparto de utilidades. En esos casos lo más recomendable sería hacer el cálculo manual por fuera como lo hice o lo mencioné hace ratito. Hacer un modelo, una hoja de Excel donde me calcule todos los trabajadores de forma masiva y estos importes capturarlos a la prenómina directamente. ¿Sale? Tiene también una opción que se llama descontar incidencias que estén asociadas al acumulado días PTU no participan. Si recordamos, yo también tengo un acumulado que me va contando cuántas faltas tuvo cada empleado. Hay empleados que dicen, ¿sabes que el 50% proporcional a los días trabajados, págaselos a todos parejos? Si quisiera pagarle a todos parejos ese 50% en base a los días trabajados, yo tendría que desmarcar la opción descontar incidencias que están asociadas al acumulado días PTU no participan. Si yo sí quisiera descontar la parte proporcional por los días que no asistió a laborar, yo tendría que marcar la opción de descontar incidencias para que se saque correctamente el cálculo del proceso B. Una vez que ya verifique estos pequeños filtros, yo le doy en el botón de ejecutar y el sistema en automático va a empezar a calcular la nómina para realizar el cálculo del PTU. Entonces me pide que seleccionen los conceptos. Normalmente los conceptos a utilizar van a ser la percepción 25, reparto de utilidades,
y la deducción 43 que va a ser el ISR anualizado o ISR artículo 142, el cual se utiliza para todas aquellas percepciones especiales que no son por concepto general de nómina. En este caso, el PTU, reparto de utilidades, al ser una percepción especial anualizada, se recomienda que se haga con este cálculo de impuesto. Una vez que se termina el proceso, le damos finalizar y nos manda si deseamos ver la bitácora, en la cual nos va a explicar paso a paso cómo llegó al total. Ya nos diría por cada trabajador cuántos días son los que fueron del año o del ejercicio, cuántos días laboró y cuál es su proporción que le correspondería a cada uno de mis trabajadores, tanto en base al 50% que fue por ingresos acumulables, como el 50% que fue en base a los días laborados. Tengo algunos reportes que me pueden ayudar a verificar esta información, que puede ser por ejemplo el resumen de percepciones, deducciones y obligaciones, donde me muestra todos los ingresos que ha tenido cada empleado por cada concepto de la nómina. En este caso Félix, que es el empleado 100, puedo ver aquí que el resultado del reparto de utilidades es que se le dieron 3.027 pesos punto 71. Y aquí podría comparar lo que me arrojó la bitácora contra este reporte. En dado caso de que tuviéramos diferencias, muy probablemente es porque se ejecutó varias veces el proceso del PTU dentro del sistema, ya que este proceso es abierto y no se bloquea. Esto significa que yo puedo ejecutar el proceso del PTU 5, 10, 15, 20, 30 veces y el sistema me lo va a permitir, ya que hay empresas que van repartiendo el PTU parcialmente. Es un periodo de nómina, te reparto de ese 10% que voy a dar, esos 10,000 pesos, voy a repartir nada más 2,000, y en otra ejecución reparto los otros 8,000 restantes. Entonces es por lo cual el sistema no está bloqueado en cuanto al proceso PTU. Dentro del sobrerecibo ya me va a aparecer el concepto de percepción 25, reparto de utilidades, donde va a traer el importe que se calculó por medio del proceso, y ya podríamos autorizar la nómina para hacer el pago correspondiente a los trabajadores. Entonces vamos a hacer ahora el ejercicio directamente en Compact Nóminas. Tengo una base de datos con los mismos 3 trabajadores, el 100, 200 y 300, para verificar que el cálculo que me arroje el sistema sea el mismo cálculo que verificamos durante el cálculo manual. Entonces para esto voy a pasarme a Compact Nóminas. Ok, estamos entrando al sistema y primero que nada es yo en qué periodo puedo pagar el PTU, ¿sale? En el quincenal o en el extraordinario. Sería una de las preguntas que a lo mejor normalmente hechas. O a lo mejor si tuviera más periodos en el semanal, en el mensual, catorcenal, decenal, etcétera. Aquí depende de la empresa cómo lo vaya a pagar. Si va a ser un solo pago por todo lo que se le está pagando de las percepciones del periodo, como es sueldo, horas extras, séptimo día, etcétera, y en ese mismo pago va también el pago del PTU, se recomienda que se haga en el periodo normal de nómina. En ese caso sería en el periodo quincenal. Si va a ser 2 pagos independientes, uno por las percepciones del periodo, como es sueldo, séptimo día, horas extras, etcétera, y otro pago por únicamente el reparto del PTU, lo recomendable sería hacerlo en un periodo extraordinario, ¿sale? El resultado del cálculo sería exactamente el mismo resultado, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo ahorita, lo voy a hacer primero en un quincenal para verificar esta información. Abro mi prenómina, aquí tengo a José Félix, que es mi empleado 100.
el 200 y el 300. Si voy a verificar ahorita en el catálogo de empresas, perdón, en el catálogo de empleados, yo puedo ver que Félix Decip tiene un tipo de contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Esto significa que aunque Félix Decip tuviera un día trabajado el año pasado, le haría un pago de PTU en proporción a ese día laborado. Sin embargo, si Félix Decip tuviera el contrato 02, que es contrato de trabajo para la obra determinada, contrato de trabajo por tiempo determinado, contrato de trabajo por temporada, contrato de trabajo sujeto a prueba, contrato de trabajo con capacitación inicial, modalidad de contratación por pago de hora laborada o modalidad de trabajo por comisión laboral, aquí es necesario que Félix hubiera tenido por lo menos 60 días trabajados para que se le considere en el cálculo del PTU. Si no, el sistema lo omitiría, ya que tendría menos de 60 días laborados. Entonces aquí el tipo de contrato sí influye al momento de hacer el cálculo, ¿sale? Puedo verificar también que Félix Decip es de tipo sindicalizado, Francisco Delgadillo es de tipo confianza y Berta Delgadillo es de tipo sindicalizado, ¿sale? También aquí es muy importante ver en la pestaña de cálculos, ya que aquí tengo una opción que se llama cálculo PTU. Si recordábamos, había unas exclusiones de que en algunos casos a algunos trabajadores no se les iba a pagar PTU. Por ejemplo, los accionistas, los gerentes, personas que se les paga por recibo de honorarios, que son externos a la empresa. Yo aquí tendría que desmarcar la opción de cálculo PTU para que ese empleado no lo considere al momento de hacer el cálculo, ¿sale? Entonces ahorita hacemos las pruebas. Voy a dejarlo marcado. Voy a ir al catálogo de conceptos. Voy a buscar el concepto 25, que es el reparto de utilidades. Aquí está. Tiene su clave agrupadora percepción 003, que es participación de los trabajadores en las utilidades PTU. Pero si me voy a la pestaña de importe total, veo que no tiene una fórmula de cálculo, ya que el sistema internamente, como son varios cálculos por parte los que realiza hasta llegar a un gran total, no será posible definirlo aquí en la fórmula, por lo cual viene programado en el sistema. Entonces el sistema, ¿cómo sabe qué concepto es el que yo deseo que lo calcule? Para esto tengo en el catálogo de empresas, que es en el menú de archivo, nuevo empresa, en la pestaña opciones, aquí tengo qué concepto le va a aplicar las fórmulas que vienen programadas para el cálculo del PTU. Aquí tengo asignado el concepto 25, reparto de utilidades, ¿vale? Entonces para eso me serviría esa opción de aquí. Si verifico dentro de Félix Decip, en la pestaña acumulados, puedo verificar que tiene acumulados del año pasado del PTU ingresos acumulables por 43.080 pesos, que si verificamos son los mismos que teníamos en el ejercicio a mano. Y también tengo los días PTU no participan, ¿sale? Aquí están días PTU no participan. Félix Decip trabajó todos los días. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Francisco Delgadillo, ¿sale? Donde Francisco Delgadillo tuvo ingresos acumulables por 68.200 pesos, pero en días no participan para PTU tuvo 19 faltas, ¿sale? Entonces a los días totales del ejercicio se le restarían esos 19 días para hacer el cálculo a Francisco Delgadillo. Entonces para entrar ya de lleno a cómo se hace el cálculo, es en el menú de procesos, PTU, ponemos la cantidad a repartir, que serán los 10,000 pesos. Le digo que sí existen acumulados del ejercicio anterior. Le digo que sí quiero que el 50% que es en base a los días trabajados sí me descuente las faltas que se tuvieron en el ejercicio anterior. Y ejecuto el proceso. Me pregunta qué conceptos son los que va a calcular. Mencionábamos que son dos conceptos. Que va a ser primero de ellos
el reparto de utilidades, que es el concepto de percepción 25, y el segundo será el concepto de deducción 43, que es el ISR artículo 142. Como podemos verificar, aquí me hace falta el concepto del PTU, por lo cual yo tenía que agregárselo. Para esto le daremos en el botón de insertar, seleccionaríamos de tipo percepción el concepto 25, que es el reparto de utilidades, y le daremos aquí en el botón de más para que lo agregue a mi cálculo. Le digo que voy a calcular todos los empleos del periodo, que si deseo que me calcule el ajuste del neto, y aceptamos para que nos haga el cálculo. Una vez hecho esto, ya mandó al sobrerecibo y a la prenómina el cálculo del PTU, ¿sale? Entonces ya en el momento que quiero de finalizar, el sistema me da chance de ver la bitácora de operaciones, donde me va a decir cuánto fue la parte de PTU que le corresponde, que le tocó a cada uno de mis trabajadores, tanto por el 50% de ingresos como por el 50% de días laborados. Aquí me dice, ¿sabes qué? Los total de días trabajados, el total de días que deben trabajar son 365 días. Los salarios de vengados para Félix de Cid fueron de 43,000, para Berta de 55,000, para Francisco Alguer de 68,000. Sin embargo, acuérdense que estos 68,000 iban a estar topados al 20% adicional del sindicalizado que más ganaba, que en este caso fue Berta. Entonces, si nos fijamos aquí, esos 68,200 pesos que tenía Francisco Delgadillo ya quedaron topados a 66,240 pesos. Entonces ahora sí, ya con esa información, que son mis salarios de vengados topados contra los días realmente trabajados, ya puedo sacar los dos procedimientos. Y aquí tengo la proporción en base a los días trabajados, y aquí tengo la proporción en base a los ingresos acumulables para PTU. La suma de ambos me daría el total de PTU que se le pagó a cada uno de mis trabajadores, ¿sale? El estado de alta, de baja, reingreso, y la última fecha de alta, bajo, reingreso que tuvo el trabajador. Si yo verifico en la prenómina, ya tengo los cálculos del reparto de utilidades, ¿sale? Ya tengo aquí para Félix los 3,027 pesos, para Berta Delgadillo los 3,330 y para Francisco Delgadillo los 3,642 pesos. Si lo verificamos contra el cálculo manual que habíamos hecho durante el ejercicio, aquí está. Dice que el empleado 100 eran 3,027 pesos. Podemos ver que sí coincide. Podemos ver que el segundo empleado, el empleado 200, eran 3,330 pesos. Bueno, no va más grande. Aquí están 3,330 pesos. Me paso al sistema. Aquí están los 3,330 pesos. Para el empleado 300 son los 3,642 pesos contra los 3,642 pesos. Puede que a lo mejor haya diferencia en centavos, pero esto es por la cantidad de decimales que se manejan al momento de hacer un cálculo directo en la calculadora, que se llevan todos los decimales, contra un cálculo del sistema que a final de cuentas lo redondea a 2 decimales, ya que es la cantidad mínima monetaria con la cual se puede realizar un pago. Entonces vamos a ver a ciertas circunstancias que pudieran pasar. Si en algún momento calcularon el PTU y quisieran deshacerlo, tendríamos dos opciones. La primera de ellas es recuperar un respaldo previo al cálculo del PTU, o la segunda es eliminar los importes. Para esto necesito yo aquí a la prenómina agregar el reparto de utilidades. Para ello es en la configuración de la prenómina, o bien con F7, ¿sale? En el apartado de percepciones, deducciones y obligaciones, necesito yo agregar del lado izquierdo al lado derecho el reparto de utilidades y decir que lo quiero ver en valor de importe. Aceptamos, se agrega la columna y yo podría borrar todos los importes simplemente citándome en el primero de ellos y dándole clic derecho, borrar importes. Lo que hace es borraría de ahí hacia abajo todos los importes que estén en esa columna. Ya con esto ya me elimina el PTU,
podría calcular otra vez mi nómina para que quite el impuesto que se había realizado sobre el PTU y regresar otra vez a mi sobrerecibo a su estado original. ¿Sale? En el artículo 142 ya se fue a cero, ya no hay base gravable para 142 y ya no está el reparto de utilidades. Vamos a ver ahora el escenario donde Félix de Cid es gerente, entonces a Félix de Cid no le va a tocar reparto de utilidades. Berta Delgadillo es accionista, por lo cual no le tocaría reparto de utilidades y el único que le tocaría la repartición pues sería Francisco Delgadillo. Para ello, en el catálogo de empleados, le voy a decir que Félix de Cid no tiene derecho al cálculo PTU y que Berta Delgadillo no tiene derecho a cálculo PTU. ¿Sale? Guardamos. Me voy entonces al menú de procesos, PTU. Vamos a repartir todos los mismos 10,000 pesos. Que si descuente incidencias y que tome acumulados del ejercicio anterior. Ya tengo mis dos conceptos, el reparto de utilidades y el impuesto del 142. Le calculo todos los del periodo, acepto. Finalizo para ver la bitácora y verifico que ahora únicamente le hizo el cálculo a Francisco Delgadillo. ¿Sale? Como fue el único, pues a él le tocaron el total de los 10,000 pesos. 50 por los días laborados, 5,000 los 5,000 pesos, y los otros 50, que son otros 5,000, por los ingresos acumulables para PTU. ¿Sale? Entonces, si en algún momento, en algún cálculo, algún empleado no se los está realizando, pudiera ser una de las causas que en el catálogo de empleados tiene marcada la opción de no hacerle el cálculo PTU. Ya que en muchas empresas también a todos los empleados que son directivos, gerentes y demás, les mencionan que no les haga el cálculo, así como a los que les pagan por honorarios. ¿Sale? Entonces voy a eliminar otra vez todos los movimientos para volver a calcular el PTU. Borrar importes. Voy a cambiar otras en el catálogo de empleados mis trabajadores para que así les haga cálculo PTU. Y de poder analizar los reportes. Entonces vuelvo a hacer otra vez proceso PTU. Vuelvo a repartir otra vez los 10,000 pesos. Tengo otra vez ya mis importes. Y se recomienda que antes de autorizar la nómina se verifiquen reportes para validar que realmente es lo que se debería haber pagado. Entonces uno de los reportes está en el menú de reportes, ISR y ETU, y me pudiera servir el resumen de percepciones, deducciones y obligaciones. Lo ejecuto para todos mis registros patronales, selecciono mis filtros, de preferencia todo el ejercicio para ver todo lo que he pagado durante todo el año en PTU y ejecuto mi reporte. Al ejecutar mi reporte, por ejemplo, yo estoy verificando a Félix de Cid. Félix de Cid tuvo un reparto de utilidades de 3,027 pesos. Sin embargo, al momento de yo ver a Félix de Cid, puedo ver que en todo el año se le pagaron 6,055 pesos. Entonces a Félix de Cid significa que tiene otro pago de PTU en algún otro periodo. Para poder identificar en qué periodo es donde se hizo ese pago del PTU, yo puedo ejecutar otro reporte. El otro reporte que yo podría ejecutar para validar esa información pudiera ser en el menú de reportes, ISR y ETU. El de... A ver, déjenlo encuentro porque no lo veo.
Aquí está. ¿Sale? Acumulado de conceptos por periodo. Ese reporte lo que me va a decir es cada vez que se utilizó algún concepto, en este caso el PTU, en qué periodo de nóminas se calculó. Entonces, acumulado de conceptos por periodo. Digo que deseo todos los registros patronales, que deseo ver el concepto del reparto de utilidades, ejecuto mi reporte y aquí ya me dice, oye, sabes que el reparto de utilidades lo pagaste en un periodo extraordinario 1 y ahí diste 9.999.98 pesos y también hiciste un reparto de utilidades en el periodo 1 normal de nómina, ¿sale? Que también fueron por 9.999 pesos.98. Acuérdense que por el ajuste neto es la diferencia de los 2 centavos, ¿sale? Lo que mencionamos de los decimales. Entonces yo puedo ver aquí que entonces en el periodo extraordinario 1 es donde está y en el periodo quincenal 1 también lo tengo ejecutándose. Entonces si yo me voy ahorita a mi periodo extraordinario, archivo, selección, periodos, periodo extraordinario, veo que aquí tengo un periodo extraordinario pendiente con fecha del 25 de mayo en el cual se había hecho un reparto de utilidades. Aquí lo que menciona, si verificamos los cálculos son exactamente los mismos. Esos mismos 3027, los 3330 y los 3642 son los mismos que hemos sacado con el cálculo manual, ¿sale? Nada más para verificar que también en el periodo extraordinario el cálculo se hace exactamente igualito, independientemente si es en extraordinario o en periodo normal de nómina. Entonces yo aquí puedo decidir cuál de los dos dejo. Voy a dejar el del periodo normal de nómina y voy a borrarlo del extraordinario. Para borrarlo ahorita en el extraordinario, como no está autorizado, yo puedo aquí darle clic derecho, borrar importes. Calculo la nómina. Para que el neto se recalcule y quite las deducciones, ya quedó todo en cero. Y ahora sí, si verifico nuevamente mis reportes de resumen de pensiones, deducciones y obligaciones, para empleados del periodo quincenal, ya puedo ver que ahora sí a Félix de Cip en el reparto de utilidades únicamente le aparecen los 3.027, ya no le aparecen los 6.000 pesos. A Berta Delgadillo le aparecen únicamente los 3.330, que fue lo que le entregué. Y a Francisco Delgadillo le aparecen los 3.642, dando un total de reparto de utilidades de los 9.999.98 pesos, que son los 10.000 pesos que repartimos a los trabajadores. Igual si verifico también mi otro reporte, que es el de acumulado por concepto por periodo, únicamente para el reparto de utilidades. Del periodo quincenal, perdón. Y aquí me parece que únicamente he dado los 10.000 pesos de PTU y únicamente en el periodo 1 quincenal que se estuvo utilizando, ¿sale? Entonces sería la forma en la cual yo podría validar el cálculo del PTU. Y pues básicamente este sería el cálculo del PTU tanto en el sistema como de forma manual. Y pues ya pasaríamos al apartado de preguntas. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Ahorita voy a verificar en el chat para ver qué preguntas hay y contestarlas según las dudas que tengan al respecto de este tema. Me comenta Alberto Candela. Francisco, los accionistas reciben las utilidades de las empresas como dividendos por su participación como accionistas. Así es, nada más que ese es otro proceso diferente, es otro tipo de documentación.
por parte del pago de utilidades, tal cual como pago de nómina, no entrarían en los accionistas, sino que entrarían como la repartición de los dividendos. Es correcto lo que mencionas, Alberto. Normalmente acuérdense que en Bancos tenemos la opción del timbrado de dividendos, donde se pudiera realizar pero desde Bancos. Comenta María Teresa Pérez, el cálculo se hace en un periodo normal o en un periodo extraordinario, puede ser en cualquiera de los dos, sería decisión de la empresa. Lo que yo recomiendo es que se basen en el pago. Si realizan un solo pago, donde va todo lo del periodo de la nómina más el PTU, recomiendo hacerlo en el periodo normal de nómina. Si hacen dos pagos por separados, uno por el periodo normal de nómina y otro por el PTU, recomendaría hacerlo en un periodo extraordinario. Comenta Alberto Candela, los usuarios prefieren hacer el reparto de utilidades con un periodo extraordinario. ¿Qué diferencias tendríamos en este caso? Ninguno. Al final de cuentas, como el cálculo se hace en base al impuesto artículo 142, no te pegaría en la base gravable en un periodo normal de nómina para el impuesto normal del periodo. Entonces sería el mismo resultado el que lo hicieras en un periodo extraordinario a en un periodo normal de nómina. Ok, me comentan que por qué no utilicé la última versión de nómina liberada. Como estamos haciendo muchas veces pruebas entre las distintas versiones, no lo volví a actualizar. Bajé de versión para realizar unas pruebas, ya no lo volví a subir, pero sería exactamente el mismo cálculo en la versión 930, 931. Comenta Josefina Barreto, ¿se puede cambiar en este mes el tipo de contrato y eso modificaría el cálculo? Así es, porque a lo mejor si el empleo tenía un tipo de contrato temporal y el año pasado únicamente trabajó 40 días, con el tipo de contrato temporal, el sistema no lo consideraría y no le haría cálculo de PTU porque trabajó menos de los 60 días. Pero si ahorita tú entras al catálogo de empleados y le modificaras el tipo de contrato a que era permanente, el sistema sí lo consideraría pagándole esos 45 días como parte proporcional de PTU. Ok, comenta Alberto Candela. Francisco, el sistema no debería permitir el cálculo de PTU con periodo extraordinario y con periodo normal. En algún momento puede provocar problemas, deberían validar si ya este cálculo para no permitirlo dos veces. Aquí es un conflicto por el hecho de que muchas empresas lo van repartiendo de forma parcial. ¿A qué me refiero con de forma parcial? Supongamos que en esta empresa en la que estoy ahorita, ¿vale?, van a pagar el PTU 50,000 pesos, es lo que van a repartir. Entonces la empresa, para no deshacerse de todo el dinero o para irlo entregando desde antes de mayo, pueden empezar a realizarlo con distintos periodos de nómina. En el periodo 1 pudieron haber repartido únicamente 10,000. Me voy a cambiar otra vez al periodo quincenal. Como fue ahorita el caso, donde en el periodo 1 repartieron 15,000, autorizan la nómina. En el periodo 2, a lo mejor de esos 50,000 que van a repartir, quedan 40, van a repartir 20,000 pesos. ¿Sale? Y ya llegándose mayo, en el periodo extraordinario, terminan de repartir los 20,000 restantes. Como será en este caso el 25 de mayo. Corro el proceso del PTU para pagar los 20,000 restantes para llegar a los 50,000 que se deben haber repartido.
Y ya por medio de reportes, o lo que se presentaría al SAT, sería que a Félix Desi por reparto de utilidades se le otorgaron 15.138 pesos, a Berta Delgadillo 16.650 pesos, a Francisco Delgadillo 18.210 pesos y un total de reparto de utilidades de 50.000 pesos, ya que la empresa también puede haciéndolo de forma parcial y realizando los pagos del PTU, ¿sale? Entonces, para no dar todo de golpe y no quitarle una gran cantidad de impuestos, muchas empresas optan por eso, por ir repartiéndolo parcialmente y al finalizar pues sería el mismo. Aquí la única diferencia, único que hay que considerar es como estás pagando menor impuesto porque la base gravable es menor para el artículo 142 por los importes más pequeños que estás dando. Muy probablemente cuando te hagan el cálculo anual salga un impuesto a retener. Entonces será lo único que hay que considerar para esos casos donde las empresas lo manejan de esta forma. Y aquí el SAT nomás compararía que todo el acumulado total de reparto de PTUs o en todos los timbrados de nómina cuando utilizó el concepto que tenía el agrupador percepción 004 de reparto de utilidades sea total al 10% de la utilidad fiscal que se presentó del ejercicio anterior. Entonces sería sería para mucho debate el decir si se quita la opción de que te permite hacerlo varias veces o si se deja, porque hay unas empresas que lo hacen una sola vez, hay empresas que lo hacen muchas veces. Ok, continuamos con las preguntas. Comenta Clotilde que si podemos ver un caso con periodo extraordinario. Ok, ya lo vimos ahorita. Comenta Carlos López. ¿El sistema reconoce los exentos de los grabados? Eso me queda claro. Cuando se da de alta una empresa, pide el porcentaje deducible de la parte exenta y por default da el 53%. Para los siguientes ejercicios, el sistema calcula dicho porcentaje, ya que tiene los datos para hacerlo. ¿Y cómo es este procedimiento? Ok, aquí déjenme vengo al catálogo de empresas. Aquí tenemos algo que se llama factor de deducible por ingresos exentos, ¿sale? Ese porcentaje no tiene nada que ver ahorita con PTU, eso ya es algo completamente aparte, e inclusive no tiene que ver con la parte grabada y exenta de PTU. Eso es para un factor no deducible, hablando del total de nómina que se está pagando. Esto ya para ver cuánto puedo omitir de impuestos generales por parte de mi empresa. Hablando únicamente de exentos y grabados de PTU, eso lo vemos directamente en el catálogo de conceptos. En el catálogo de conceptos voy y busco mi concepto del PTU. Mencionaba que en el importe total venía vacío. Esa fórmula la iba a tomar en base a lo interno programado del sistema. Pero hay que recordar que tenemos la pestaña importe 1 e importe 2, que son los referentes a lo grabado para ISR y exento para ISR. Entonces, en lo exento para ISR, que es el importe 2, lo que yo mencionaba es que se pueden exentar 15 salarios mínimos de la zona geográfica del empleado, o actualmente lo sumas, ¿sale? Entonces aquí lo tomaría. Se pueden exentar únicamente 15 salarios. Esto es en el total de reparto de PTU. Por lo cual hay un acumulado que se llama PTU ISR exento. Esto para evitar que si pago en 5 formas distintas el PTU, o sea, en 5 periodos diferentes, evitar que en el primero se exenten 15 salarios mínimos, 15 salarios mínimos o 15 UMAS, 15 UMAS, 15 UMAS, 15 UMAS, y al final perjudicar al trabajador porque en el cálculo anual lo pasaremos a perjudicar. Entonces el sistema también lleva un acumulado de cuánto se ha exentado, por lo cual si en el primer pago del PTU ya se exentaron los 15 UMAS, en los siguientes ya los va a omitir, porque el acumulador sabe que ya llegó al tope relacionado. Y en el importe 1 lo grabado, pues será la diferencia, que sería el reparto de utilidades menos los 15 salarios mínimos, o los 15 UMAS, que ya viene programado interno desde el sistema, y eso me daría la parte grabada de ISR 142 por parte del PTU. Ok, entonces vamos a continuar con las preguntas.
Comenta Juan Francisco Álvarez, la fórmula del PTU toma el valor del UMA o del salario mínimo. A partir de la versión 920 tomaría el UMA. Hay que recordar que en este caso a partir de la 920 se cambiaron todo lo que es sobre salarios mínimos, se cambió a UMAS, por lo cual lo tomaría en base a UMAS. Pregunta a Josefina Barriento, ¿puedo hacer el pago de la PTU en dos partes y timbrar dos recibos por trabajador? Se pudiera realizar, el sistema te lo permite. Pregunta a Juan Francisco Álvarez, ¿cuál es la diferencia en el cálculo en usar el valor del UMA? La diferencia es que ahorita el salario mínimo, para esto me voy al sistema otra vez, se maneja una tabla que se llama salarios mínimos, ¿sale? Donde aquí vienen los salarios mínimos que se utilizaban en el sistema. El detalle está que para el 2017 el salario mínimo aumentó a 80 pesos, lo cual pasa a perjudicar o en vez de beneficiar al trabajador en ciertas circunstancias. Entonces, como hubo una gran variación de 73 pesos que estaba hasta 80 pesos, esa inflación o esa diferencia que tuvo el salario mínimo, pues sí afectó a varios cálculos, por lo cual se decidió que se hiciera en base a otra unidad de medida llamada UMA. Esta unidad de medida llamada UMA ahorita está en 75.49, por lo cual, ¿cuál será la diferencia? Pues serían 6 pesos de diferencia, ¿sale? Entonces, si le sacamos que por cada salario mínimo va a haber 6 pesos de diferencia contra el UMA, cuando hacemos cálculos que son, por ejemplo, 30 o 40 salarios mínimos, pues ya esos 40 por 6, pues ya se llevaba algo considerable, ¿sale? 240 pesos, 2.400, 24.000, dependiendo la proporción que estuviéramos verificando. Por lo cual se decidió tomar la unidad más pequeña. En este año, pues la unidad más pequeña fue el UMA, ¿sale? Entonces, por eso, esa sería la diferencia entre salarios mínimos y UMA, que el UMA es menor valor que el salario mínimo. Pregunta Luis René Zurita. Es decir, si un empleado eventual trabajó 40 días y después lo paso bajo contrato sindicalizado de confianza y así termina el año, el sistema considera el cálculo descontando esos primeros 40 días o hace el cálculo por el año completo. Haría el cálculo por el año completo, en este caso, ya cuando pasa a ser ya no tanto sindicalizado de confianza, sino más bien contrato indeterminado, o sea que ya eres de planta. Ahí el cálculo lo haría en base al total de días trabajados contando esos primeros 40 días que estabas de prueba. Entonces contaría esos 40 más los restantes. Pregunta Josefina Barriento. Pero si pagamos por partes, ¿tendríamos que hacer manualmente la modificación de la parte grabada y exenta? No. En este caso, acuérdate, por eso tiene el acumulado de la parte exenta. Cuando el acumulado verifica que llegó a los 15 UMAS, ya lo demás ya no lo sigue exentando. De hecho, si lo verificamos ahorita, me voy a ir al sistema. Para verificar, acuérdense que yo ahorita al final lo hice en partes. Si recordábamos. Hice hasta llegar a los 50,000 pesos. Voy a ejecutar el reporte, por ejemplo, de resumen de personas, deducciones y obligaciones. Reparto utilidades. Tengo que la parte exenta fueron los 3,017 pesos. Y si nos fijamos, tanto para Félix como para Francisco como para Berta, todos estuvieron topados en los 3,017 pesos exentos para ISR. ¿Sale? Entonces esto es como el tope en el cual ya estaba realizado y ya de ahí no debería de pasar para esa parte exenta. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Pregunta Alejandro Amezcua. Cuando calculas el PTU en dos partes, la primera toma todo el impuesto 142 y en la segunda ya no aparece. ¿Cómo es el cálculo en dos partes? ¿Sería igualito? ¿Debe de aparecer? Por ejemplo, en esta segunda que lo calcule voy a abrir a Félix Decir. Y aquí tiene el artículo 142 y esta fue ya la tercera vez que lo calculé. Entonces realmente sí te calcula el 142 cada vez que haces el cálculo del PTU. La única diferencia es que en este tercer cálculo ya no me exentó.
Ah, caray, aquí déjenme checarlo porque si me puso una parte exenta. $1024. Déjenme checarlo porque aquí no me respetó lo de lo exento. Ok, lo reviso porque no me estuvo haciendo el tope del acumulado. Si verifico ahorita con Félix de Zip, está acá abajo del acumulado. PTUI SR exento. Nada más se llevó lo del primero. ¿Sale? Los demás, como no están autorizados, no lo calculó. Ok, verifico, eso me lo dejo a tarea, voy a reportar el caso. Porque en los siguientes periodos sí me pondrán parte exenta cuando no debe tener ya parte exenta el cálculo del PTU, cuando se pagan más de una sola parte, ¿sale? Comenta Jesús Albizu, ¿cómo se incluyen los trabajadores que han sido dados de baja y les corresponde PTU? Es también el sistema de los automáticos. Si el trabajador está dado de baja pero cumplió con los requisitos de que trabajó más de 60 días en el ejercicio anterior, en automático también lo calcularía y también te le considerarían el pago de la lista de raya.
Comenta Juan Francisco Álvarez: si el cliente pide que se le calcule en base a salarios mínimos, ¿se puede realizar ese cambio o afecta fiscalmente? Aquí lo haría, verificaría la tabla de salarios mínimos, ¿sale? Nada más hay que recordar que en esta última versión utilizamos la última columna del salario mínimo para poner los sumas. Si verificamos esta del 1 de febrero del 2017, estos valores que tengo aquí son los del UMA y no los del salario mínimo. Si quisiera utilizarlo en base al salario mínimo, tendría que editarlo por los 80 pesos del salario mínimo, hacer el cálculo y luego venir y regresarlo después a los 75.49. Fiscalmente no sé qué repercusiones tendría, porque pues afectaría a los grabados a los exentos. Sin embargo, al finalizar el año, cuando le haga su ajuste anual, ahí probablemente sí les salga impuesto a compensar o impuesto a retener, ¿sale? Que más probable va a ser impuesto a compensar, porque si le vas a quitar más impuesto, obviamente está pagando de más. Afectarás al trabajador únicamente en el periodo vigente de nómina cuando hiciste el pago del PTU. Pregunta Carlos López: en este caso, ¿cómo se ponen los datos manuales, ya que el sistema lo hizo de forma incorrecta? Yo tendría que venir, por ejemplo, con Félix en este caso, que reparto de utilidades me le puso parte exenta, y yo tendría que modificarla a 0, ¿sale? Haciendo eso, ahorita tengo un impuesto que es de 1080 pesos, y al momento de calcular nuevamente, que tendré también que modificar el grabado, perdón. Serán aquí los 6055.43. Entonces calculo. Y ya se vio modificado mi artículo 142, ¿sale? Pero tendría yo que abrir el movimiento y modificar tanto el grabado como el exento de forma manual. De todos modos les digo, muy probablemente en la siguiente versión ya venía corregido. Yo ya tengo la versión 920 de nóminas, de hecho checaron la versión 930, que muy probablemente estos casos se deben haber corregido para la versión, puesto que ya viene el cálculo del PTU. De todos modos igual se los investigo, para si no reportarlo de una vez, y que ya cuando se llegue mayo, pues ya esté lista la versión haciéndolo de forma correcta. Ok, pues en este caso todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Igual hoy por la tarde ya estará disponible la grabación, para que pues igual la puedan volver a ver, y en algún momento pues hacer también las prácticas manuales, para que vean cómo se realiza el proceso. Entonces sería todo de mi parte, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.